pero él limita esta manera de percibir a la música que nosotros escuchamos y reconocemos como nuestra cultura. Músicas de otras culturas él no se puso a investigar. Y él basa su teoría o se ayuda de herramientas para poder entender cómo percibimos o cómo escuchamos. Y se para en dos columnas, en dos teorías ya existentes, que por un lado es la teoría de la Gestalt y la otra es la teoría de la información. Son dos teorías que lo estudian mucho. La teoría de la Gestalt lo estudian mucho los chicos de artes visuales, los estudiantes de artes visuales, y la teoría de la información lo estudian también mucho los de diseño gráfico, porque son cuestiones básicas, fundamentales en la percepción de las imágenes, ¿sí? Pero este señor, Leonard Meyer, toma prestadas estas teorías y le hace un paralelo, un traslado a la música o a la escucha. Entonces él empieza a desarrollar toda la teoría y en la página 20, en la mitad más o menos, empieza a describir qué proceso hacemos nosotros cuando empezamos a escuchar música. Va poniendo ítems, ¿sí? Dice el punto, voy a leer el primero nomás. El punto de partida es un estado de reposo psíquico-fisiológico. El estado previo a la recepción de un estímulo musical y a una disposición del oyente a la que Pierre Schiffel, cita otro musicólogo francés, llama escucha reducida. Pierre Schiffel escribió un libro llamado Tratado de los objetos musicales y habla de todos los cuerpos sonoros que producen sonido y qué pasa con ellos. Es un libro bastante gordo, ¿sí? Y dentro de ese libro Pierre Schiffel habla de un concepto llamado escucha reducida. ¿Y qué es la escucha reducida? Sigue la definición ahí. ¿Quién lo quiere leer? Es una audición bien. Son cosas diferentes, ¿eh? A un determinado estímulo musical lo distingue en otros estímulos sonoros como ruidos, por ejemplo, que pueden... Bien, nosotros de fondo estamos escuchando el pitido de la flauta, ¿sí? Tin, 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 tin. No lo podemos negar, está sonando. Pero cuando la compañera leyó la definición o lo que seguía, nuestra audición se focalizó, creo, en lo que la compañera estaba leyendo. Entonces, ¿qué hacemos? Reducimos nuestro espectro de atención sonora a lo que ella, sin dejar de escuchar lo otro. Sigue sonando, es inevitable, como dije, no tenemos párpados en los oídos para cerrar y dejar de escuchar la flauta y concentrarnos. En cambio, en la visión, supónganse, queremos mirar ese ventilador, podemos reducir, podemos usar un objeto y cerrar todo y concentrarnos en ese ventilador nomás. Podemos cortar un cartón y mirar a través del cartón y puntualizar el ventilador. Pero en el oído, ¿está? Entonces, Pierre Schiffel aplica una teoría y desarrolla una teoría de escucha reducida, que nosotros, para poder hacer una escucha inteligente, debemos aplicar la escucha reducida. Cuando está sonando música, no podemos atender a todos los eventos al mismo tiempo, sino que tenemos que ir particularmente atendiendo a determinados estímulos. Dentro de todo el complejo sonoro que está sonando, valga la redundancia, tenemos que dirigir nuestro oído a algo puntual, a algo que está ahí. Si yo no hago eso, es como que escucho, la audición no empieza a pulirse, por decirlo así, ¿sí? Entonces, se dirige a un estímulo determinado musical. Yo tengo que dirigir mi atención sonora, auditiva, a algo musical, ¿sí? Que lo distingue de otros. Bueno, sigue hablando los pasos, ¿sí? Sería bueno que lo lean con tranquilidad y lo entiendan y lo vayan aplicando, ¿sí? Bueno, y más adelante en la página 21, para construir su noción de significado, de atribuirle sentido a lo que estamos escuchando. Por ejemplo, el pitido de la flauta. Tin, 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 tin. ¿Qué me está diciendo? Atribuirle sentido quiere decir que eso que está sonando me está diciendo algo. Y acá hay 30 personas. Puede haber 30 interpretaciones diferentes. Porque cada uno puede cargarle de sentido o atribuirle sentido en forma particular a esa serie de sonidos. No pasa con la palabra. Si yo le digo paloma,
¿Cuántos significados hay para paloma en nuestro idioma? Animal, pongo entre paréntesis, blanco. Pues puede ser nombre de una chica también, ¿sí? Pero pongo ave, color blanco o valor blanco. No hay duda, los 30 acá entendemos de qué estamos hablando. Entonces la palabra es unívoca. ¿Qué quiere decir con unívoca? Un solo sentido. En cambio el sonido es pluri, tiene muchos sentidos. Un tono o una serie de sonidos tocados sin texto, estoy hablando de música sin texto, esa serie de sonidos cada uno le puede dar un sentido diferente porque el sonido no tiene un sentido o un significado fijo como la palabra. Mesa, silla. ¿Cuántos entendimientos posibles hay a silla? Podemos atribuir todo lo que queremos, pero lógicamente es uno solo, ¿sí? Entonces, este Señor dice que aplica estas leyes para darle sentido a lo que estamos escuchando. Entonces, si yo traigo una música nueva, nunca la escucharon en su vida, y les empezamos a hacer escuchar, ustedes tienen que empezar a aplicar criterios de percepción, de escucha reducida y audición gestáltica para empezar a darle sentido, entendimiento a lo que está pasando sonoramente. Porque si no, rápidamente se cae, no me gusta, no entiendo, no me gusta. El no me gusta es sinónimo de no entiendo, qué está pasando. Pero cuando nosotros empezamos a entender qué está pasando sonoramente, empieza a haber sentido. Y eso es lo que tenemos que hacer este año. Empezar a trabajar y darle sentido a las estructuras musicales que están sonando. Una obra musical es una estructura sonora que se manifiesta a través del tiempo, ¿sí? Cuando digo estructura, piensen en superposición de sonidos, etcétera, etcétera. Y dice ahí, para construir su noción de significado, página 21, Meyer utiliza dos herramientas: la teoría gestáltica y la percepción de formas, y la codificación de esas formas a lo largo del tiempo según parámetros que provee la teoría de la información. Entonces acá tenemos ya dos tareas, sin nada que yo le diga, como ustedes son alumnos excelentes, ya están en un instituto superior, ¿qué tienen que hacer? Ir a sus casas y en un momento determinar y buscar, bueno, ¿qué hago? Bueno, voy a buscar información sobre la teoría de la Gestalt, voy a buscar información sobre la teoría de la información. ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? Tengo un amigo que estudia artes visuales, ¿alguien lo tiene? Bueno, pregúntenle si está en tercero o cuarto año mejor. Tienen compañeros, amigos que estudian diseño gráfico, pregunten sobre la teoría de la información, etc. Esa es la tarea, ¿sí?, de ustedes. Un alumno que tiene una autonomía en el aprendizaje. Y nuestros encuentros son para marcar puntos de guía. Yo les estoy marcando puntos de guía que ustedes tienen que transitar durante la semana, ¿sí? Esa es la cuestión. Bueno, si siguen leyendo va a haber más información, pero vamos a la página 23, donde dice la audición gestáltica se completa cuando ha sido aislado y comprendido como unidad de discurso, recibe y otorgamos un rótulo, le ponemos a ese momento musical, lo podemos designar con un nombre. Pero más atrás dice que la aplicación de las leyes gestálticas, página 22, permite segmentar el discurso musical y reconocer la existencia de unidades de información que en orden creciente van desde las unidades mínimas formadas por pocos sonidos hasta la totalidad de la pieza. ¿Qué estuvimos haciendo con el canto del cosechero de Mercedes Sosa? Estuvimos dividiendo en segmentos. Empezamos a aplicar criterios de gestálticos. ¿Cuál fue el criterio? Y hay varios. Fíjense, volvemos un poquito para atrás. Agrupamiento, jerarquización, normalización, página 20. Esos son criterios que vamos a aplicar para hacer nuestra audición gestáltica. Página 23, tercer párrafo, tercer renglón. Tercer párrafo, tercer renglón. Leyes gestálticas de contigüidad, similitud, pregnancia.
¿Cuál fue el criterio para hacer nuestro primer seccionamiento de la obra del cosechero? Partes vocales de las instrumentales. Entonces, ¿qué hicimos? Agrupamiento. De toda la pieza agrupamos el momento donde había algo en común, que era la voz. Entonces aplicamos una ley de ordenamiento, puede ser, o de agrupación, porque dijimos, en este momento está la voz, entonces todo ese momento era agrupamiento de la voz, en este momento el instrumental. Entonces, para hacer esa audición gestáltica y esa segmentación del discurso, que lo vamos a hacer desde el primer día hasta el último, en diferentes niveles de profundidad, porque eso también habla de que esa segmentación se va haciendo cada vez más pequeña, ¿sí? Y se le va poniendo nombre de frase, oración, células, lo leyeron, ¿no? Etcétera, se van rotulando a esos pequeños momentos de información. Se hace porque estoy aplicando leyes. Y voy a dar un ejemplo muy claro ya de la visión, ¿sí? Yo tengo esto. Nuestra percepción, ¿qué hace? Separa o agrupa. Las dos cosas. ¿Por qué? Bien, lo que yo encuentro cosas iguales, acá hay un grupo, acá hay otro y acá hay otro. Y cuando nosotros escuchamos música, intuitivamente empezamos a hacer esos agrupamientos. Los diseñadores gráficos usan cuando tienen que hacer un afiche, saben dónde poner la letra, por qué poner ahí la palabra, si mejor el ángulo izquierdo, derecho, dónde rápidamente se lee, qué pasa si yo pongo varios elementos diferentes, distrae, concentra. Ellos se entrenan en eso con un solo objetivo que a lo mejor es vender, ¿sí? Entonces está en discusión si el diseño gráfico es arte o no. Miren lo que les estoy planteando, ¿sí? Bueno, pero ahora, ¿qué pasa si yo hago esto? Veníamos y uno de los agrupamientos hay un elemento que está resaltado, jerarquizado. Entonces, ya no percibo los 4 círculos de la misma manera. Si bien están en el mismo agrupamiento, hay uno de ellos que sobresale. Porque hay una jerarquización de un elemento. Que lo hice de esa manera, podía haber hecho de otra manera, con otros elementos. Entonces, fíjense, agrupamiento, jerarquización, normalización. Si yo tengo esto, y yo voy mirando, se normalizó, y cuando yo sé que algo se repite puedo mantenerlo. ¿Qué es eso en música? Algo que está normalizado, los pulsos, los tiempos, y yo ya, sin de tocarlo, puedo seguir sintiéndolo. Lo normalicé. Entonces van a haber elementos normalizados en mi audición, otros que van a jugar con normalizar o desnormalizar. Entonces todo eso pasa cuando nosotros percibimos música. Y muchas veces lo hacemos en forma inconsciente. ¿Qué quiero decir? Que estamos dándonos cuenta que algo está pasando, que cambió algo y que ya no es lo mismo que estábamos escuchando, pero no podemos que rotularlo, designarlo con palabra a eso, y es necesario. ¿Por qué? Porque nuestra cultura tiene dos maneras de indicar los conocimientos, a través de la escritura o a través del habla, de la palabra escrita o la palabra hablada. Si yo sé que estoy escuchando, pero no lo puedo designar verbalmente, ni escribir, estoy teniendo un problema. Por más que yo sepa, acá perfectamente sé lo que está pasando. Y entonces, ¿qué está faltando ahí?
información. Y es por eso que estamos ahora en nuestra escucha continuamente agregándole información. Y esa información que incluye terminología. Para esto que está sonando así, lo designamos así. Entonces la próxima vez que yo sé y yo estoy escuchando eso, ya lo puedo designar. Y el otro me puede entender perfectamente qué estoy escuchando y cómo lo estoy escuchando. Y cuando podemos designar algo o rotular algo, podemos mencionar a eso en ausencia del objeto. ¿Qué quiero decir? Que por más que no esté sonando, yo lo puedo decir y el otro me está entendiendo perfectamente sin que esté sonando, sin que esté el ejemplo sonoro. ¿Se entiende? Si yo le digo melodía, no hay ninguna melodía sonando, pero ustedes me están entendiendo. Estoy evocando al objeto en ausencia de él. ¿Sí? Y eso se llama música, es algo muy importante, representación, que es un concepto psicológico. Si nosotros no tenemos la capacidad de representar la música y todos sus elementos constitutivos, en nuestra mente estamos teniendo dificultades. Y ese es el trabajo que vamos a tratar de hacer este año. De agudizar nuestra representación musical, de poder evocar al objeto sonoro en ausencia de él. Y es un concepto que viene de la psicología, ¿sí? De la psicología general. ¿Está? Si yo le digo árbol, rápidamente en su mente vino un dibujito y ustedes tienen la representación, o sea, pueden presentar de vuelta, representar al objeto pero en ausencia, y podemos establecer una comunicación a través de eso sin la presencia del objeto. Ahora, si yo no puedo representar musicalmente los elementos en mi mente, no puede haber comunicación con otro. Ese sonido que no sé cómo es, porque así no sé cómo suena, cómo es. Y así escribimos también, ¿sí? Y cuando empezamos a leer no entendemos nada de lo que se está escribiendo. Y esto que le estoy diciendo es fundamental empezar a trabajarlo, que hace a una formación profesional de la música. Recuerden que este curso no es vocacional, no es para venir a encontrar y hacer grupos de amigos, amigas, formar grupos en el WhatsApp, eso no es ¿sí? El objetivo de este grupo de estudio, en el cual cada uno de ustedes son partícipes, es empezar a estudiar la música en forma profesional. Si por ahí se dan cuenta que no les interesa o se distraen, pueden tener la libertad de ir a un curso. El instituto ofrece cursos más light. Último párrafo, renglón 2. Punto seguido. El recuerdo de lo escuchado, y acá es fuertísima esa palabra. El recuerdo de lo escuchado. Si yo no puedo recordar lo que escuché, estoy en problemas, ¿sí? Permite discriminar si cada unidad es algo nuevo, idéntico, similar. Yo acá determiné cuántas unidades. 3. Apliqué la ley de agrupamiento y determiné 3 unidades. ¿Cómo son las unidades entre sí? Distintas. Todas distintas. Entonces en la música nos puede pasar eso. De que esta es la música, acá comenzó y acá terminó. Y este momento musical empezó a sonar, después sonó este y después sonó este. Y los 3 momentos comparados yo puedo decir que son totalmente diferentes. Porque los elementos que constituyen esa unidad, al compararlos con el momento musical siguiente o con el anterior, depende sea el caso, me da a entender de que ese agrupamiento de elementos tienen mucho en común, tienen algo en común o no tienen nada en común. ¿Sí? Fíjense, ni la cantidad de elementos, 3, 2, 4, la distribución de la forma tampoco. Bueno. Entonces, si cada unidad es algo nuevo, idéntico, similar o vagamente reconocible. Aquí operan los principios básicos del análisis musical. Y esto es lo que estamos empezando a hacer. Principios básicos de análisis musical. ¿Sí?
Dos puntos. ¿El reconocimiento de qué? Permanencia. Cambio, retorno. Este objeto permaneció acá, pero cambió a partir de acá. Retornó. Retornó quiere decir Lo esto. vuelvo a repetir. Por ejemplo, retornar quiere decir, voy a usar los mismos colores. Eso quiere decir retornar. Que esto ya lo vi acá, lo escuché acá, pero pasó por algo diferente. ¿Sí? Y eso es este principio básico de análisis. Lo vamos a trabajar este mes que entra, para mayo, empezar a afianzar nuestra escucha en esos principios y cada vez cargando de mayor información. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a empezar. Voy a proponer una audición. central, nos concentramos en el fragmento central. ¿Quién puede tararear la melodía? Así era, hazlo bien. ¿Quién lo estaba cantando? Bien, hacelo con bien, con... ¿Cuál es tu instrumento? ¿Canto? ¿Sí? Guitarra. Bien, cuando yo por ejemplo digo cantar, acá no todos tenemos que saber cantar, no solo lo que van al taller de canto. Cantar es una
habilidad y una capacidad de un músico profesional. No, les pido que canten como Pavarotti, ¿sí? Pero cantar, todos tienen que cantar afinado, etcétera, etcétera. Entonces volvemos a escuchar, a ver. Y sigue. Y sigue. ¿Quién se acuerda lo que sigue? A ver. No, eso no, yo no les pedí que presten atención. Si bien sonó eso. Bien, pero eso yo no les pedí que presten atención. Esas eran las partes que estaban sonando. Pero el fragmento, falta un fragmentito. ¿Qué pasa con nuestra concentración? Cuando nuestra concentración empezaron, ahora leí que estaban atentos después. Y acá ya me hablaron, me dieron el mate, me contaron un chiste y ya mandé un mensaje de texto. Pasa, ¿sí? Bueno, nosotros tenemos que tener la capacidad de sostener la concentración la mayor cantidad de tiempo. Y ese sostenimiento es voluntario. No es que ya viene cuando nacieron ustedes, tienen que desearlo, tienen que provocarlo, tienen que decidirlo. Y no esperen que el compañero al lado les estimule para que sostengan la visión. O que el profesor se transforme en un payaso. ¡Vamos arriba! ¡Ya! ¡Sostenga la atención! Que el profesor se transforme en un payaso y en un estimulador continuo. No. Cuando un nenito comienza el jardín de infante, un niño o niña comienza el jardín de infante, la maestra jardinera es pura atención. De los 80 minutos la maestra tiene que continuamente estar haciendo monigote de todo un poco para que el niño esté atento, porque la capacidad psicológica de concentración del niño es así. Pero cuando va creciendo en el sistema educativo y ya ingresa a un nivel superior, no puede mantener este nivel de concentración y el docente seguir siendo un monigote, por decirlo así. Acá ya tiene que haber alta autonomía del estudiante. Y el estímulo, las ganas, la decisión tienen que ser personales. Acá no, por supuesto. El maestro jardinero, maestra de nivel inicial, cumple un rol diferente y está formado para eso. Y entiende que la capacidad psicológica de un niñito de 5 o 6 años es de determinada característica. Acá ya no. Si tenemos 18, 19, 20 años, no podemos trabajar como si estuviéramos en primaria, en secundaria, ¿me entienden? Entonces son ustedes. Yo les traigo la propuesta, el camino, la guía, y son ustedes los que tienen que empezar a tomar la rienda de su formación. Son adultos ya prácticamente. ¿Sí? Y yo no voy a ponerme la nariz de payaso y... ¿sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Sí? Así que bueno, volviendo al tema de la concentración, debo esforzarme. ¿Por qué? Porque generalmente mi audición va decayendo. O todo lo contrario. Comienza acá, se produce un decaimiento y cuando me doy cuenta que está terminando es como que le presto atención para los aplausos al final. Y acá comí chicle, viste, papas fritas, fui, salí al baño, entré y llegué para... ¿Sí? Y después no sé ni lo que pasó. Y eso pasa con la audición. Entonces, hagamos el esfuerzo y tratemos de sostener la audición. Bueno, ¿cuántas veces se escuchó esa melodía que cantó la compañera? De la audición que yo puse. Del momento que le dije que se concentren ahí. ¿Cuántas veces se escuchó? ¿Cuántas? 3, dicen. Otra posición. 2. Otro. Otra. Una sola vez. ¿Más? Mínimo 1, ¿sí? Por decirlo así. Máximo 3. 4. 2. Bien. Vamos a volver a escuchar. Si hay dudas, si yo le digo, ¿cuántas fibras ven acá? Y si uno me dice 1, 5 ve otro, ahí estamos teniendo... ¿da? Entonces, ¿qué hacemos cuando hay
diferencia de opinión y vamos a volver a escuchar. Lo voy a tratar de adelantar, ¿sí? Ya viene. Bien. Sostenga. ¿Cuántas veces se escuchó esa melodía? Dos. Ahora todo con mayor seguridad. ¿Por qué? Porque yo le di una consigna específica para escuchar. La primera vez la escuchamos nada más. Y cada uno se prendió donde quiso, se acordó de tal cosa. Ah, esta es la música que viene el dibujito, tal, esta es la otra, esta la escuché, ¿sí? Esta escuché mientras estaba en España viajando, cosas así, ¿sí? Bueno, como de música española. Pero ahora le di una consigna, pues le pregunté algo y los dejé ahí medio. ¿Cuántas veces se escuchó? Entonces ahora hicimos una escucha, redu. Le hice una pregunta concreta, le pedí que dirijan su atención y su concentración a algo puntual, que era cantidad de veces. Entonces escuchamos 2 veces. ¿Cuántas veces se repitió? 2. ¿Cómo? Y allá me dice, una sola vez se repitió, porque escuchamos 2 veces, pero la segunda vez es repetición de la primera. Si yo digo 2 repeticiones, quiere decir que escuché un original y 2 veces más. En total, ¿cuántas veces ahí se escucharía? 3. Pero escuchamos 2 veces nomás. Un original se presentó por primera vez y después se repitió. Entonces escuchamos 2 veces, ¿sí? Así te entiendo. Ahí estoy en paralelo. Ahí. Entonces, si yo designo este objeto, esta melodía, con este dibujo, ¿qué tendría que hacer? ¿Dónde lo coloco? ¿Abajo? ¿Al lado? ¿Acá puedo poner también? A la derecha. Ah, ¿por qué? Porque nuestro sistema de escritura nos indica que hacia la derecha, en sentido horizontal hacia la derecha, se van apareciendo los órdenes, las cosas que se suceden en el tiempo. ¿Sí? Bien. Ahora, bueno, supongamos que yo dibujé 2 cuadrados iguales. La imagen refleja lo que se escuchó. 2 momentos iguales. ¿Qué quiere decir igual? Que los elementos están así. Eso quiere decir igualdad. Es como una fotocopia. Esto es una fotocopia de esto. Nosotros escuchamos este momento igual que este momento. No. Entonces, no. Muy bien. Para hacer eso tengo que empezar a aplicar una operación mental que es comparación. Y esto es lo que estuvimos trabajando ya la clase pasada, ¿sí? Todos los elementos de acá, voy a rotular con una letra, vieron que empezamos a rotular, se mantienen acá. O cambian, algunos se mantienen, algunos varían, o todos se modifican. Entonces, ahora voy a hacer una segunda escucha y voy a tratar de escuchar, de entender si los elementos sonoros que se presentan acá son los mismos que estuvieron acá, o si se presentan algunos nuevos o desaparecen algunos, porque puede pasar esto. O puede pasar esto. O puede pasar
Puede pasar esto. Entonces, mi oído tiene que empezar a darse cuenta de esos tres momentos que dice el libro de María Carmen Aguilar. Permanencia, cambio o retorno de elementos. Si nosotros estamos diciendo que acá se escucha la melodía otra vez, es porque algo permaneció. Porque o si no diríamos que acá se escuchó algo totalmente, la melodía de los hinchos. Es una melodía diferente. Pero nosotros decimos que acá se escuchó algo, o se mantuvo, o se escuchó dos veces, o se repitió, porque hay elementos que están acá, que sonaron acá, que se mantuvieron acá. Ahora, ustedes me dicen que no sonó igual, ¿no es cierto? Entonces, hay elementos que se agregan. Por más que permanezcan algunos, hay elementos que se agregan o que desaparecen. Y eso quiero que ahora escuchemos. ¿Qué le hace a este segundo momento diferente a este por más que sea una repetición? ¿O me dijeron que era repetición igual? No, me dijeron que hay cambios. Bien. ¿Va? Si nosotros dijimos que este elemento es la repetición de esto, ¿qué es lo que se mantuvo? La melodía, muy bien. Entonces, voy a escribir acá melodía y voy a hacer una flecha. ¿Qué es la melodía? ¿Qué es una melodía? Definición de melodía en 2, 3, 2, 1, ya. ¿Qué es melodía? Esto lo hablan desde el secundario, todos sabemos escuchar la melodía de esa canción. Cómo me copa esa melodía. Qué fea esa melodía, ¿no? Todos hablamos, pero ¿qué es una melodía? Usamos la melodía como si fuera, no sé. No, ritmos es otra cosa, totalmente diferente. Conjunto de sonidos agrupados de una manera. Bien, podemos empezar por ahí. Es un conjunto de sonidos agrupados. Pero ese conjunto de sonidos son sonidos sucesivos. Porque yo puedo tener sonidos sucesivos, pero también puedo tener sonidos superpuestos, y eso ya no es melodía. Entonces, ahí vamos a perfeccionar, mejorar un conjunto de sonidos sucesivos, y dijiste, ¿qué más dijiste? Ordenado, con un criterio, con una intención. ¿Está? A ver, comenzá, alguien que cante el comienzo de la melodía. Alguien, cualquiera. Cualquiera, vamos. Cualquiera menos la compañera que va. ¿Alguien? Vamos, todos. ¿Todos vienen a canto? Voy a venir el jueves a la clase de canto y me voy a sentar. ¿Están teniendo clase de canto? ¿Sí? Me voy a sentar a ver cómo escuchan así de amiga. Dale, cualquiera, a ver. Bien, bien, bien. Pero vamos a hacerlo como dije a tu compañera, con calidad musical, no como cualquier cosa. ¿Sí? Siempre con una calidad, todo lo que suena sonoramente, va a la redundancia, como música tenemos que hacerlo de la mejor manera que nos sale. Dale. Bien, ¿cuántos sonidos cantó el compañero ahí? 10, 11. Lo va a volver a cantar, lo vamos a usar de reproductor. Acá tiene el play. Entonces lo voy a apretar, pero voy a bajar la velocidad. Quiero que lo haga más lento. Bajen la velocidad para que podamos
¿Listo? El primero va. Tan, 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 tan. ¿Cuántos sonidos? 12. 7, 9, 10, 15, no. Vamos de vuelta. Él está cantando exactamente lo mismo, ¿eh? Perfecto lo que está cantando. Volvemos a contar. Hacelo más lento, en cámara lenta. Vamos. Tan, 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 tan. Ahí estamos más unidos, pero yo escuché 7 por ahí. Hacelo más lento todavía. Peor de lento. ¿Ah? Tan, tan, ¿Qué pasó con la melodía? ¿Qué pasó con la melodía cada vez que le pedí más lento a tu nombre? Fernando. Fernando. ¿Qué pasó con la melodía cada vez que le pedí más lento a Fernando? Perdió identidad. Esta última versión ya no era cualquier cosa. Una melodía, no porque él cantó cualquier cosa, sino porque la velocidad. Una melodía es una unidad de identidad que tiene determinadas características y esa característica es, una de esas características es la velocidad. Si yo cambio la velocidad de ejecución de una melodía, puedo reconocerla como tal, pero me suena a otra cosa. Es un cambio que se produce. Y el compositor, que es un compositor llamado Georges Bizet, un francés, y es la introducción de la ópera Carmen, lo que estamos escuchando, compuso y pidió que esa melodía se ejecute a determinada velocidad, porque en esa velocidad es donde se evidencia la identidad de la melodía que él quería hacer. Entonces, agarrar una música y hacer lo que yo quiera, ya no estoy tocando lo que el compositor quiere, sino que ya es una versión, un arreglo, una transformación mía, y yo debo aclarar. Por ejemplo, agarran una sinfonía de Beethoven que todas conocen, ¿sí? ¿Saben para quién la escribió Beethoven esa sinfonía? ¿Eh? No, para su papá, porque decía para papá. Si yo agarro y la hago en versión cumbia o un ritmo centroamericano, queda espectacular, queda muy linda también. No, pero no es la obra del compositor. No estoy tocando la quinta de Beethoven, la sinfonía quinta de Beethoven. Beethoven no lo pensó así. Lo que yo debo hacer y aclarar al público es que vamos a escuchar un arreglo, una transformación, un cambio, utilizando los elementos compositivos de la quinta sinfonía de Beethoven, pero no es la quinta sinfonía. O el canto de Mercedes Sosa del cosechero. ¿Cómo lo pensó Ramón Ayala al cosechero? Para canto y guitarra. Si esa fue la identidad, y después la escuchamos con guitarra, batería, teclado, sonido Astro Boy, etcétera, cosas así. Ya es la obra de Ramón Ayala, pero es el arreglo, la versión. Estoy versionando sobre la obra, estoy arreglando. Entonces hay que tener esos cuidados, ¿sí? Bien. El compañero ya le costó también cantar.